Programa La Verdad. Ahora vamos a hablar la verdad sobre los problemas de ansiedad que sufren algunas personas y que les hacen morderse las uñas. Algunos tienen ya prácticamente desaparecida la uña de la mano. Por favor, para que nos explique la doctora Carolina Tuse, médico psiquiatra, se encuentra con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias. Para que nos explique cómo inicia esta adicción por morderse las uñas. Precisamente, como lo dices, son actos compulsivos, repetitivos, que va a generar en su conjunto una satisfacción o un bienestar, pero un bienestar a corto plazo. Y a consecuencia de ello, pues una dificultad, una alteración tanto en el ambiente social como también consecuencias físicas, no solamente de la misma región, sino también alteraciones dentarias, alteraciones en la piel o en las cutículas, y que aquí entraría más ya a tallar un manejo interdisciplinario, no solamente por miembros de salud mental, sino también el tema médico, dermatológico propiamente dicho, ¿no? Solemos ver ese tema en menores de edad, en pequeños, de repente en el colegio, cuando están chiquitos en la primaria. Nos parece un poco más usual, pero hay muchos adultos que también padecen de este trastorno. Precisamente, a partir de los 7 a 8 años de edad tenemos una prevalencia de un 20% de la población infantil preescolar que llega a tener estas conductas. Posteriormente en la adolescencia hay un aumento hacia el 45%, pero el dato más importante es que de la población infantojuvenil que tiene estos síntomas, el 60% tiene una historia familiar, es decir, de padres, que son los más allegados, que también incurren en esta conducta compulsiva. Wow, o sea, se aprende en casa, digamos. Por supuesto, es un moldeamiento. ¿Y cómo podríamos evitar que esto suceda? Es decir, tratamiento psicológico desde niño, el tema de seguridad, autoestima. En realidad, la onicofagia, que vendría a estar dentro de los actos compulsivos que se engloba dentro de los desórdenes autoinfligidos de la uña, no solamente está la onicofagia. Hay otros síntomas como la onicodacnomanía, que es el antecedente de morderse o lesionarse para causar dolor precisamente. Ya eso tiene que ver más comórbidamente con una patología mayor, psiquiátrica, ¿no? Psicopatológica. En el caso de la onicofagia podríamos relacionarlo con los factores ambientales estresores, con factores, bueno, las manías o moldeamientos a razón de los padres que también hacen estas conductas. Lo que se aprende viendo. Exacto, con el estrés escolar de repente, ¿no? Vemos que ya estamos a fin de año, los niños están cansados, tienen que dar exámenes finales y llega a debutar estas conductas en más frecuencia, ¿no? En este lapso. Pero posteriormente ya tenemos el tema de poder diagnosticar o definir algún desorden de ansiedad. Desórdenes de ansiedad de la infancia, desórdenes de ansiedad por separación, desórdenes obsesivos compulsivos, que pueden estar enmarañados en síntomas como ¿no? Como la onicofagia. Hay quienes incluso se sacan con la boca la piel y también se producen dolor. ¿Tiene relación con lo que nos explicaba? Es uno de los desórdenes autoinfligidos de la uña, se llama onicotilomanía. Esta situación de onicotilomanía, onicodacnomanía, también está dentro de esta patología, pero la onicofagia, digamos, resalta porque no necesariamente tiene una comorbilidad patológica mayor. Puede ser un antecedente de, eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Poder identificar. Entonces, hay dos puntos, ¿no? Hay un nivel hasta el que puedes ir con un psicólogo y ya cuando esto evoluciona tienes que ir al psiquiatra. Para diferenciarlo, si un padre de repente o alguna persona que ve en un adulto o en un niño este tipo de padecimientos y que sepa hacia dónde llevarlo. Así es. Bueno, actualmente, vengo del Hospital Hermilio Valdizán, sin embargo hay centros de salud mental comunitaria, y en realidad todos estamos dispuestos a brindar la información y a poder descartar, en mi caso, una patología mayor. Siempre es importante evaluar, y los padres o los profesores nos ayudan muchísimo en eso, evaluar la funcionalidad del niño. El tema de una ansiedad que no llegue a ser un terror o que no se anticipe a no funcionar en su sociedad, no ir a la escuela, no dormir bien, tener poco apetito. Entonces ya vamos teniendo cierto repertorio o motivo o demanda de una atención mayor.
Por ahora es importante y mi sugerencia principal es el tema de poder conversar con los niños, por identificar tal vez algún padre o una madre con síntomas ansiosos anticipándose y que pueda generar esto a una consecuencia pues en la población infanto-juvenil. Quiere decir que cuando ya deriva en otras obsesiones, digamos, o otros tipos de padecimientos como ya no querer comer, por ejemplo, acompañado de maltrato a sus uñas, de estar mordiéndoselas, ya tendría que ir a un psiquiatra. Es una alarma, es un síntoma de alarma que se tiene que evaluar definitivamente por un personal de salud mental. Pero en las escuelas no hay mucho conocimiento de esto, no es usual ver a un docente preocupado cuando ve a un niño morderse las uñas. Al contrario, a veces uno piensa que es una etapa que puede terminar. Y ahí estamos hablando de este manejo interdisciplinario. Nuestros profesores deberían ser asesorados, sensibilizados, no solamente con esos problemas, yo creo que los problemas que nos atañen a la salud mental. Poco a poco sé que se está logrando, en el hospital tenemos muchas actividades preventivo-promocionales precisamente en las escuelas, donde son los profesores un arma o una parte del rompecabezas tan importante que puede generar, digamos, una demanda de atención. ¿Qué enfermedades pueden derivar de este trastorno? Porque algunos dirán, bueno, pero son las uñas nada más, al final, ¿qué me va a pasar? Entonces, pero hay enfermedades que pueden surgir. En primer lugar, desórdenes de ansiedad. Ansiedades por separación, trastornos de ansiedad de inicio de la infancia, trastornos o el desorden obsesivo compulsivo, nos puede generar, digamos, en lo sucesivo de haber esta sintomatología en avance asociado a otras disrupciones, una patología mayor como estas de aquí, ¿no? Yo estaba leyendo que podía dar infecciones, verrugas, hongos de bacterias. También. En algún caso escuché que podría derivar en cáncer, o eso ya es otro tema. Hay una entidad que se llama la osteomielitis, ¿no? Cuando es una infección invasiva hacia las regiones óseas. Cuando no tienes cutícula, cuando no tienes el tema de matriz unguial, pues lo más probable que enterobacterias, bueno, no es mi campo, pero las enterobacterias puedan invadir y puedan generar una infección globalizada, ¿no? Pero se deriva del estar mordiéndose las uñas. Exacto, estás perdiendo defensa, ¿no? Y las uñas son barreras de defensa. Exacto. ¿Qué es lo que protege en las uñas? Es a esta parte extrema de los dedos. Exacto. Nada. Bueno, y en todo caso, ¿hay estadísticas en nuestro país más o menos de cuántas personas sufren ese trastorno? Si se da más en los niños, adultos, adolescentes. Estamos hablando de un 2% en la población infanto-juvenil de desórdenes de ansiedad. 45% aproximadamente asociados a onicofagia, solo onicofagia. Más frecuente en niñas, estamos hablando de un 45% más las que los niños. Y factores de heredabilidad, es decir, herencia, de hasta un 60%, como lo repito. Así que muy importante el tema del género, el tema de antecedentes familiares y en relación a desórdenes o factores ambientales estresores dentro y con la población, ¿no? Ok, las personas que sepan que padecen esta enfermedad, por ejemplo, adultos, jóvenes, adolescentes, ¿tienen en realidad, si hay un nivel de esperanza que les permita creer que van a poder quitarse esta ansiedad, ese trastorno que sufren, o es un proceso muy largo? Para que nos explique cómo es que se lleva a cabo. No es un proceso que va a demandar pues 4 semanas o 8 semanas, es un proceso largo precisamente, pero es un proceso que tiene un pronóstico bueno. Dentro de toda la patología mayor, dentro de toda la psicopatología, los desórdenes ansiosos tienen un tratamiento no solamente médico, farmacológico, tienen un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, y la evolución es buena. Doctora, estar mordiéndose las uñas, que al final también usted nos dice que se deriva en algunos casos a infligirse dolor, ¿tiene relación con, por ejemplo, este tipo de ansiedad que sufren algunas personas de estar lastimándose el rostro, por ejemplo, de repente, o cuando están obsesionadas con ya no morderse, pero realmente limpiarse demasiado las uñas hasta de repente ir haciendo que esté más separada de la piel? Hay diferentes casos que se ven en los que de repente no son las uñas, pero sí que se hacen heridas. He visto incluso en algún documental que hay quienes tienen todo un instrumental para dañarse el rostro, al final de cuentas. En realidad ahí entraría ya una explicación neurobiológica, el aumento de dopamina, el generar
dolor, la dagnomanía, la onicodagnomanía, precisamente hablando de la región unguial, como las otras conductas autoinfligidas, genera una liberación de neurotransmisores y eso genera placer. En realidad está dentro de los desórdenes de mal control de impulsos, intolerancia a la frustración, el bienestar, pero por pocos lapsos y con una disfuncionalidad. ¿Cómo llegar a tener un bienestar provocándome un daño? Eso es disfuncional. Hay quienes le responderán, no, yo solamente me estoy quitando el acné, los puntitos negros, porque así me imagino que inicia y luego buscas un grado de perfección en tu rostro. Por supuesto, por supuesto. Aquí quien entra a tallar como protagonista tal vez no va a ser la misma persona que no identifica una patología o un malestar. Va a ser el familiar, en este caso los profesores, los amigos, en realidad la sociedad. Vivimos en el concepto de que salud mental es un bienestar físico, social y de un bienestar hacia la comunidad. La comunidad también involucra el hecho de poder entablar o identificar a alguna persona que tiene algún tipo de desorden. Y en este caso también estamos hablando de niveles cuando uno comienza a lastimarse, por ejemplo, el rostro u otra parte del cuerpo. ¿Los tratamientos se parecen a esto que tiene que ver con el morderse las uñas? Sí, por supuesto. No solamente es el hecho de morderse las uñas. Como lo repito, hay que identificar la causa o el principio o la finalidad. Uno es por estética, otro de repente es por manierismos o por moldeamiento, otro es para causarse dolor y sentir bienestar. Ahí entramos ya a una conducta premórbida de una patología mayor. Finalmente todo tiene que ver con la autoestima, con la salud mental, con de repente no acudir a un psicólogo a tiempo. Por supuesto, por supuesto. Aquí un poco el tema, a propósito que ayer ha sido Día de la Psiquiatría y somos en realidad por el festejo del natilicio de Hermilio Valdizán, y a propósito que el hospital lleva el nombre, nosotros tratamos de llevar la salud mental, llevar estos conceptos, estos espacios que nos brindan a la población y se puede identificar con tiempo este tipo de conductas. Hay mucho descuido de parte del Estado y de instituciones privadas también, porque no se ve usualmente un seguimiento de psicología hacia los niños y muchas veces crecen víctimas del bullying, crecen con esas inseguridades que les generan enfermedades a largo plazo que a veces parecieran momentáneas, propios de la edad, propios de una época, como que ya va a terminar, pero luego esto se acentúa. ¿Cuál debería ser la estrategia que se siga en las escuelas, en los hogares? Aunque si usted me dice que hay un aprendizaje también de parte de los padres, será un poco difícil que ellos identifiquen estos problemas en sus hijos. Así es. De repente poner en práctica lo siguiente, el tema de autoestima es como un autoconcepto, es el concepto que tenemos de uno mismo. Es como tener varios pedacitos de torta. Eso le diría a los papás. Ustedes tienen a su niño con varios pedacitos de torta. Uno es la parte académica, la parte social, la parte afectiva, el tema familiar, la parte física. ¿Qué tanto de esos pedazos están indemnes en sus niños, en los adolescentes? Vendría a ser como que una tarea, háganlo en casa. Conversen padre con madre, conversen los cuidadores, no necesariamente son los papás, tal vez son los abuelitos, tal vez también es el maestro. Entonces yo creo que es un conjunto de puntos de vista para los cuales genera un bienestar en el niño, ¿no? En fin, observar y preocuparse porque los niños están en un estado en el que necesitan pues que los atienda un profesional. En muchos casos en casa no se encuentra la atención debida porque los papás trabajan, porque también tienen sus propios problemas. Muy bien, gracias doctora Carolina Atusey, es médico psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán. Gracias por su presencia aquí en Exitosa. Gracias a usted. Gobierno del Perú. El Perú primero.